Creed en sus profetas. Viernes 26 de diciembre 2025. Primero de Samuel 18. Aconteció que cuando David terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán se quedó ligada a la de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Aquel día Saúl lo retuvo y no lo dejó volver a la casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó la túnica que llevaba y se la dio a David, junto con otras prendas suyas, inclusive su espada, su arco y su cinturón. David iba donde Saúl lo enviaba y tenía éxito, por lo cual Saúl lo puso al mando de la gente de guerra, y esto era agradable a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los servidores de Saúl. Saúl tiene celos de David. Aconteció que mientras ellos volvían, cuando David regresaba de vencer al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl, cantando y danzando con gozo al son de panderos y otros instrumentos musicales. Y mientras danzaban, las mujeres cantaban y decían: Saúl derrotó a sus miles y David a sus 10,000. Saúl se enojó muchísimo. Estas palabras le desagradaron y pensó: a David le dan 10,000 y a mí me dan 1,000. No le falta más que el reino. Desde aquel día en adelante, Saúl miraba con sospecha a David. Aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl y éste desvariaba dentro de su casa. David tañía el arpa con su mano, como lo hacía día tras día, y Saúl tenía una lanza en la mano. Entonces Saúl arrojó la lanza pensando: clavaré a David en la pared. Pero David lo esquivó 2 veces. Saúl temía a David porque el Señor estaba con él, mientras que se había apartado de Saúl. Entonces Saúl alejó de sí a David, haciéndolo jefe de 1000, y éste salía y entraba al frente del pueblo. David tenía éxito en todos sus asuntos, pues el Señor estaba con él. Al ver Saúl que David tenía mucho éxito, le tenía miedo. Pero todo Israel y Judá amaban a David, porque él era quien salía y entraba al frente de ellos. David llega a ser yerno de Saúl. Entonces Saúl dijo a David: He aquí Merab, mi hija mayor, yo te la daré por mujer, con tal que me seas un hombre valiente y lleves a cabo las batallas del Señor. Pero Saúl pensaba: no será mi mano contra él, la mano de los filisteos será contra él. David respondió a Saúl: ¿quién soy yo y qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Pero sucedió que cuando llegó el tiempo en que Merab, hija de Saúl, debía ser dada a David, fue dada por mujer a Adriel el mejolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Esto le fue dicho a Saúl, y el asunto le pareció bien. Luego pensó Saúl: yo se la daré para que le sirva de trampa y para que la mano de los filisteos sea contra él. Y Saúl dijo a David por segunda vez: hoy serás mi yerno. Entonces Saúl dio órdenes a sus servidores: hablen en secreto a David diciéndole: he aquí el rey te aprecia, y todos sus servidores te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los servidores de Saúl dijeron estas palabras a oídos de David, y éste preguntó: ¿les parece poca cosa ser yerno del rey siendo yo un hombre pobre e insignificante? Los servidores de Saúl dieron a éste la respuesta diciendo: estas palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: digan esto a David: el rey no tiene interés en el precio matrimonial, sino en 100 prepucios de filisteos para vengarse de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Y cuando los servidores de Saúl declararon a David estas palabras, agradó a David el asunto de ser yerno del rey. Antes que se cumpliera el plazo, David se levantó y partió con su gente. Mató a 200 hombres de los filisteos, llevó sus prepucios y los entregó todos al rey para llegar a ser yerno del rey. Y Saúl le dio por mujer a su hija Mical. Pero al ver y reconocer que el Señor estaba con David y que Mical, hija de Saúl, lo amaba, Saúl temió aún más a David, y Saúl fue hostil a David todos los días. Los jefes de los filisteos continuaron saliendo a la guerra, y sucedía que cada vez que lo hacían, David tenía más éxito que todos los servidores de Saúl, por lo que su nombre se hizo muy apreciado. Patriarcas y Profetas, capítulo 52, las fiestas anuales. Al llegar a la cumbre de las colinas que dominaban la santa ciudad, miraban con asombro y reverencia las multitudes de adoradores que se dirigían hacia el templo. Veían ascender el humo del incienso y al oír las trompetas de los levitas que anunciaban el servicio sagrado, sentían la inspiración de la hora sagrada y cantaban:
Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Salmos 48, 1 y 2. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré, ajá. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, Jerusalén. Aleluya. Salmos 122, 7, 118, 19 y 116, 18 y 19. Todas las casas de Jerusalén se abrían para recibir a los peregrinos y se les proporcionaba alojamiento gratuito, pero esto era suficiente para la vasta asamblea, y se levantaban tiendas en todos los sitios disponibles de la ciudad y de las colinas circundantes. El día 14 del mes por la noche se celebraba la Pascua, cuyas ceremonias solemnes e imponentes conmemoraban la liberación de la esclavitud en Egipto y señalaban hacia adelante al sacrificio que los habían de librar de la servidumbre del pecado. Cuando el Salvador dio su vida en el Calvario, cesó el significado de la Pascua y quedó instituida la Santa Cena para conmemorar el acontecimiento que había sido prefigurado por la Pascua. La Pascua seguía por 7 días como fiesta de los panes ácimos. El primero y el último eran días de santa convocación, durante los cuales no debía hacerse trabajo servir alguno. El segundo día de la fiesta se presentaban a Dios las primicias de la cosecha del año. La cebada era el primer cereal que se cosechaba en Palestina, y al principio de la fiesta empezaba a madurar. El sacerdote agitaba una gavilla de este cereal ante el altar de Dios en reconocimiento de que todo era suyo. No se debía recoger la cosecha antes que se cumpliera este rito. 50 días después de la ofrenda de las primicias, venía la fiesta de Pentecostés, también llamada fiesta de la mies o de las semanas. Como expresión de gratitud por el cereal que servía de alimento, se ofrecían al Señor 2 panes cocidos con levadura. La fiesta duraba un solo día que se dedicaba al culto. En el 7º mes venía la fiesta de las cabañas o de la recolección. Esta fiesta reconocía la bondad de Dios en los productos de la huerta, del olivar y del viñedo. Así se completaba la serie de reuniones festivas del año. La tierra había dado su abundancia, la cosecha había sido recogida en los graneros, los frutos, el aceite y el vino habían sido almacenados y las primicias se habían puesto en reserva. Y ahora acudía el pueblo con los tributos de agradecimiento al Dios que lo había bendecido. Esta fiesta debía ser ante todo una ocasión de regocijo. Se celebraba poco después del gran día de la expiación, en el cual se había dado la seguridad de que no sería ya recordada la iniquidad del pueblo. Ahora reconciliado con Dios, se presentaba ante él para reconocer su bondad y para alabar su misericordia. Terminados los trabajos de la siega y no habiendo empezado aún las labores del año nuevo, el pueblo estaba libre de preocupaciones y podía someterse a las influencias sagradas y placenteras de la hora. Aunque se les mandaba solamente a los padres y a los hijos que acudieran a las fiestas, siempre que fuera posible, las familias debían asistir también a ellas, y de su hospitalidad debían participar los siervos, los levitas, los extranjeros y los pobres. Como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos era conmemorativa. En recuerdo de su peregrinación por el desierto, el pueblo debía dejar sus casas y morar en cabañas o en ramadas hechas con gajos de árbol hermoso, ramos de palmas y ramos de árboles espesos y sauces de los arroyos. Levítico capítulo 23 versículos 40, 42 y 43. El primer día era una santa convocación, y a los 7 días de la fiesta se añadía otro octavo que se observaba de la misma manera. En estas asambleas anuales, los corazones de jóvenes y ancianos recibían aliento para servir a Dios, al mismo tiempo que el trato amistoso de los habitantes de las diferentes partes de la tierra reforzaba los vínculos que los unían a Dios y unos a otros. También hoy sería bueno que el pueblo de Dios celebrara una fiesta de las cabañas, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios le ha otorgado, como los hijos de Israel celebraban una liberación que Dios había concedido a sus padres, y también como los había protegido milagrosamente a ellos mismos durante sus peregrinaciones después de la salida de Egipto. Así debemos recordar con gratitud los diferentes medios que Él ideó para apartarnos del mundo y de las tinieblas del error y para llevarnos a la luz preciosa de su gracia y de su verdad.